Uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, primeramente por permitir en esta hora de predicar el mensaje de tu palabra. Úngeme con la unción fresca de tu Espíritu Santo, sin la cual nada puedo hacer, Señor. Glorifícate, respalda tu palabra, que yo sea un canal de bendición, que yo sea instrumento en tus manos, Señor. Usa mi vida como es tu voluntad, Señor, con esa gracia, con esa sabiduría, con esa elocuencia, con ese, Señor, que es tu palabra. Glorifícate, libera las almas, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Amigo y amiga, podemos ver aquí en este libro de Primera de Samuel, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 10, versículo 11, que la palabra de Dios habla de Saúl. Pero si nosotros queremos ver primeramente quién era Samuel, Samuel dice que era un profeta, Samuel era un escritor, era juez, y Samuel dice la palabra que su madre era Ana. Dice la palabra que su madre era Ana, era estéril y no podía tener hijos. Y dice que un día ella se humilló delante de la presencia de Dios y le dijo a Dios: Señor, si tú me dieras un hijo, yo te lo dedicaría a ti. Y esta mujer cumplió su palabra, y de muy niño dice la palabra que a Samuel lo llevó al templo, a la casa de Dios. Y en ese tiempo, el sacerdote de este lugar era Elí. Y lo dejó que Elí lo ministrara. Y dice la palabra que así creció Samuel en el templo. Y ya grande, dice la palabra que Samuel llegó a ser un profeta, llegó a ser juez de Israel. Y también podemos ver aquí siendo un escritor y escribiendo Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Toda su vida Samuel, mientras estuvo joven, adolescente, y llegó hasta una edad que él se casó, Samuel, se puede ver a través de la palabra que encontramos que era un profeta de Dios, pero Samuel hasta ahí andaba bien. Pero todo fue cuando Samuel tuvo sus hijos. Samuel, será por el amor a los hijos, se dejó manipular por los hijos, y los hijos se dañaron, de acuerdo a lo que dice la palabra. Pero aquí podemos ver en este versículo que dice la palabra que Samuel escribe de Saúl. Y aquí habla cómo Saúl comenzó la vida con Cristo, cómo comenzó la vida con Dios, cómo fue Saúl cuando recién él fue lleno del Espíritu Santo. Y podemos ver aquí en la palabra de Dios, dice: y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y así sucede hoy en día, y ha sucedido siempre, que cuando un hombre o una mujer se convierte al camino del evangelio, las personas se sorprenden y dicen: ¿y qué aconteció? Que cuando todos les conocían antes vieron que profetizaban. Así sucede cuando un hombre o una mujer se convierte al evangelio, haya sido alcohólico, haya sido borracho, haya practicado diferentes clases de pecado, y de un momento a otro lo ven cambiado y dicen: ¿qué sucedió? ¿Qué le pasó? Si este era borracho, este era asaltante, este era drogadicto, este era delincuente, este era grosero, este era pendenciero, este era estafador, ladrón, mujeriego, adúltero, amargado. Y ahora lo vemos con una Biblia, ahora lo vemos hablando de Cristo, ahora lo vemos profetizando, ahora le vemos predicando de la palabra, ahora le vemos hablando que el hombre ama a su prójimo. ¿Qué le sucedió? ¿Qué le pasó? Le lavaron el cerebro. ¿Qué sucedió? Lo manipularon, lo embaucaron, lo engañaron. ¿Qué sucedió? Muchas veces el hombre se pregunta de esa manera. ¿Y quién son los que se preguntan? Los que nunca han tenido un encuentro personal con el verdadero Dios. Los que nunca han tenido un encuentro con Jesucristo.
¿Y quién son los que hablan? Los que muchos ven la barca, ven la arca, ven a Jesucristo, pero lo ven de lejos nomás. Dice la palabra que cuando Jesús predicando la palabra en la tierra, dice que él se sentaba en un monte y muchos a su alrededor se sentaban a escuchar la palabra. Y muchos hombres iban ahí porque Jesucristo le daba su desayuno, su almuerzo y su merienda, pero escuchaban de lejos, estaban de lejos. Solamente querían la comida, las cosas materiales, mas no querían seguirlo a Jesucristo. Y esas son las personas por no acercarse, como esta mujer que tenía el flujo de sangre y no se acercaron a tocar el manto para ser sano de su enfermedad. Así hay mucha gente, hombres y mujeres, que hablan de Cristo, que miran a Jesucristo, pero de lejos nomás no se acercan. No se acercan para tener un toque con Dios, para que Cristo los sane de su enfermedad física, de su enfermedad secular, de esa enfermedad que está carcomiendo su alma, para que Cristo los sane de tanta envidia, odio, rencor, ese pecado espiritual que el hombre lleva sobre su cuerpo, sobre su alma. El hombre no se acerca y esos son los que hablan. Ellos son los que se quedan impactados. Ellos son los que se quedan anonadados. Ellos son los que se quedan sorprendidos. Ellos son los que no quieren entender y darse cuenta que Cristo es el que cambia. Porque el hombre no cambia porque quiere. Porque el hombre no profetiza porque quiere. Porque el hombre no cambia de una vida acostumbrado al pecado y a la maldad y volver a un camino correcto, al camino angosto, al camino de santidad, en la cual solamente Cristo enseña, cambia y transforma. Porque aquí la palabra de Dios dice, todos los que le conocieron antes vieron que profetizaba con los profetas. El pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Y así muchas veces el hombre se sorprende y no quiere entender y darse cuenta que Cristo sí cambia. Jesucristo sigue cambiando. Jesucristo sigue cambiando corazones, mente, alma. Jesucristo sigue haciendo milagros. Jesucristo sigue haciendo prodigios. Porque amigo, usted que escucha la palabra, si usted no entiende, dése cuenta que es un milagro de Dios que un drogadicto deje de drogarse y se convierta al camino del evangelio y esté con una Biblia y predique la palabra. Es un milagro de Dios que un alcohólico, un mujeriego, un adúltero, un pegalón, un colérico, un amargado, deje de ser lo que practica y usted lo vea con una Biblia y hablando de Jesucristo. Es un milagro espiritual, una sanidad espiritual que Jesucristo solamente sabe hacerlo. Porque el ladrón no deja de ser ladrón. Así la policía le capture, así las rondas campesinas le capture y le dé cuantos azotazos y lo dejen enfermo y lo manden a un hospital. Un asaltante, ¿cuántas veces entra a la cárcel? ¿Cuántas veces han sido baleados, acuchillados entre la vida y la muerte? Y salen de la cárcel y siguen robando. Y están en la cárcel, siguen extorsionando, siguen delinquiendo, siguen practicando sus maldades. El hombre no cambia porque quiere. Es Jesucristo el que hace milagros. El amargado, hombres y mujeres, dejan de ser cascarrabias, amargados y pendencieros cuando ellos tienen un encuentro personal, como tuvo Saúl, como tuvo la mujer samaritana, como lo tuvo el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Jacobo. Ahí Cristo hace un milagro en su vida de estos hombres, porque ellos se acercan a Jesucristo. Por eso muchas veces, como estas personas, hombres y mujeres, que se sorprendieron con Saúl, que Saúl estaba profetizando, así hay muchos hombres que miran de lejos y no se acercan al arca, no se acercan para salvar su alma, no se acercan para salvar su alma del desastre natural, del desastre físico, del desastre espiritual que está golpeando la raza humana. La peste y la enfermedad más peligrosa y más asesina que el SIDA, que la leucemia, que la diabetes que mata a miles y miles de hombres, es el pecado. Porque el pecado no hace feliz a nadie. Por eso usted puede encontrar un sinnúmero de hombres y mujeres
que son cascarrabias, amargados, egoístas, envidiosos, porque es el pecado. El pecado es el que destruye a la humanidad. El pecado es el que destruye la familia. El pecado es el que destruye al hombre. El pecado es el que destruye la raza humana. El pecado es el que destruye las ciudades, los países, los pueblos, las naciones. Es el pecado. Una cárcel no puede cambiar a un delincuente. La policía no puede cambiar a un delincuente. Por eso usted puede ver hoy en día, cada día son más los hombres y mujeres con un cargo político y con una profesión, con un cartón, con un nombre de catedrático de la universidad, siendo políticos. Puede encontrar usted personas, arquitectos, ingenieros, abogados, con maestría y políticos, ladrones. ¿Dónde termina? En una cárcel. Porque la policía y el gobierno no puede cambiar a un delincuente, no puede cambiar a un corrupto. No lo puede hacer. Solamente Jesucristo con su poder, el que puede libertar y hacer milagros en la vida del hombre. Pero ¿cuándo? Cuando el hombre se acerca a Jesús, cuando el hombre reconoce que es dependiente del alcohol, de la droga, de la pornografía, del adulterio, se acerca a Jesús y Jesús lo cambia. Porque si el hombre no reconoce que es pecador, no se acerca, y entonces el hombre nunca cambiará. Por eso es que el hombre muchas veces dice, si está Dios presente, ¿por qué hay tantas violaciones? ¿Por qué hay tanto asesinato de mujeres? ¿Por qué hay tantos niños abandonados? ¿Por qué hay tantos hombres y mujeres huérfanos? ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay tanta maldad? Es que el problema sucede todas estas cosas por la ausencia de Dios en el corazón del hombre. Esa mujer que es golpeada, maltratada, humillada por ese hombre, ¿por qué sufre así? Porque esa mujer no se acerca a Jesucristo, no pide el auxilio de Dios, no pide el socorro de Dios, no se acerca a pedir la protección de Dios. Pero ¿qué es lo que hace? Prefiere ir a hacer que le hagan milagros el brujo, el hechicero, los ídolos, pero no se acerca a Jesucristo. Esa es la manera. Los niños que sufren con hambre y necesidad, sus padres no se acercan a Jesús para que Jesús lo provea, para que Jesús lo bendiga, para que Jesús lo ayude. Usted encuentre en la palabra de Dios un hombre llamado José. José dice que era bendito y dice que a él donde iba Dios estaba con él. Abraham era bendito, Job era bendito y todos los hijos de Dios son benditos cuando guardan la palabra y viven en santidad. La Biblia dice que los hijos de Dios no tendrán necesidad de nada porque Dios te provee, Dios te da y tú tienes abundancia de todo y no te falta nada. Pero cuando te acercas a Jesús y vives en santidad y Dios te proveerá. Pero hay tanta necesidad, tanta pobreza, tanta maldad, porque el hombre no se acerca a Jesús de Nazaret, sino que se acerca a los ídolos, a las imágenes, a las religiones, a las costumbres humanas, pero nunca quiere buscar de Jesús. Y por eso que se encuentra tanta maldad, y por eso que se encuentra tanta desgracia. El hombre prefiere ir al brujo, los hombres prefieren ir al hechicero, pero no acercarse a Jesús. Amigo y amiga, ¿cuántos años vives en el pecado? ¿Cuántos años vives sufriendo? ¿Cuánto tiempo tu matrimonio vive desquebrajado, maltratado y humillado por esa mujer? Maltratado y humillado por ese hombre. Acércate a Jesús y Jesús hará que tú seas un triunfador, una triunfadora. Dios hará en ti esa capacidad que tú tienes guardado, que muchas veces tú no lo sabes. Eso está oculto en ti. Porque no se manifiesta, porque el pecado no te deja descubrir. Amigo, la solución está en Jesús. Y por eso te encuentras hombres y mujeres resentidos, diciendo que Dios no existe, y que se vuelven ateos, y que se vuelven agnósticos. ¿Por qué? Porque el hombre no se acerca a Jesús. El hombre no se acerca a tomar el manto de Jesús. Cuando Cristo, esta mujer, Jesús predicando en la tierra,
la mujer llamada, esta mujer que tenía flujo de sangre, más de 15 años enferma esta mujer, y dice que había gastado todo su dinero en los médicos, y en lugar de irle bien, le iba peor. Es que ¿por qué? Porque ella nunca se acercó a Jesús. Pero dice la palabra que cuando la mujer escuchó hablar de Jesús, dice que la mujer se acercó y ella no le dijo: Jesús, sáname. Ella solamente dijo: si tocare el manto de Jesús, yo seré sana de esta plaga, de esta enfermedad. Y así, amigo que tú me escuchas, si los hombres se pusieran a meditar, se pararan en sus caminos, se darían cuenta que todo este año han pasado. Y si tú te pones a meditar y piensas durante la semana y el mes, que todos los días solamente reniegas, te amargas, gritas, sientes envidia, odio, y si tú te pones a meditar y dices: no, así no puedo vivir. Pero si tú al escuchar la palabra te das cuenta que a través de la palabra Jesús te habla y tú dices: Señor, voy a tocar el manto. ¿Y cómo lo tocas? Diciendo ahí donde tú estás, sin necesidad que yo vaya a orar por ti, sin necesidad que yo te ponga la mano, sin necesidad que ore por ti, solamente diga: Jesús, cámbiame. Yo creo que tú me puedes cambiar. Yo quiero que tú me libertes. Yo quiero que tú me transformes. Y el poder de la palabra lo hará, porque el Espíritu de Dios está en todo lugar. Dice la palabra: donde claman 1, 2 y 3, ahí está el Espíritu de Dios. Ahí está su palabra, obrando, haciendo milagros, prodigios, señales con el hombre, con la mujer, con el matrimonio, con el joven, con el adolescente, con el drogadicto, con el homosexual, con cualquier pecado que tú hayas practicado. Ahí donde tú estás, tú reconoces: Jesucristo lo hace. Porque Jesús no es hombre que mienta, ni hombre que se arrepienta. Dios es Dios en el cielo y en la tierra. El diablo es poderoso, pero Dios es todopoderoso. Él tiene todo el poder, porque su palabra dice: lo que es imposible para los hombres, para Dios todo, absolutamente todo es posible para Dios. Amigo, ¿tú quieres que tu hijo cambie? Tal vez cuántas veces le jala las orejas, le jala la apatía, lo reprende. Ya te cansaste de tanto reprender a tu hijo y tu hijo cada día es rebelde. Mira, tú tal vez dices: ya no puedo hacer nada. Los psicólogos ya no pueden hacer nada. Y este joven es rebelde con tu voz. Ya se ha vuelto terco, tanto que lo pego. Pero sí, hay una solución. Si tú te entregas tu alma a Jesús, tú entregas a tu hijo a Jesús, Dios lo libertará. Cristo lo transformará. Cristo hará de él un nuevo adolescente, un nuevo caballero, una nueva dama, un nuevo adolescente, porque Jesucristo tiene poder para obrar. Si tú crees a la palabra, si tú crees a este evangelio, Dios lo hizo con Saúl, Dios lo hizo con David, Dios lo hizo con Eliseo, Dios lo hizo con Elías, Dios lo hizo con Jeremías, Dios lo hizo con Noé, Dios lo hizo con muchos profetas y apóstoles, y Dios viene cambiando millones y millones de hombres durante las generaciones y décadas que ha pasado. Dios viene cambiando y transformando brujos, hechiceros, satanistas, espiritistas y toda clase de hombre que se acerca a Él y reconoce su condición de pecado. Cristo lo hace. Porque tú tienes que reconocer, tú tienes que creer a la palabra, tú tienes que creer que con tus fuerzas humanas nunca vas a cambiar. El orgulloso, si no se acerca a Jesús y le dice: Señor, yo soy orgulloso, nunca cambiarás. Así vayas a una iglesia, así tengas una Biblia, así vayas al templo, tú estarás como el samaritano y el fariseo. El fariseo y el samaritano, los dos iban al templo, los dos iban a la iglesia, y todavía el fariseo diezmaba, ayunaba, congregaba, pero era orgulloso. Pero el samaritano era pecador, era mundano, pero él reconocía. En Dios no te pide que tú seas perfecto, pero sí que seas sincero. ¿Y qué significa ser sincero? Reconocer tu condición de hombre frágil, débil, hombre lleno de errores y de fallas, y decirle: Señor, yo no puedo cambiar por mí mismo, yo no puedo
a moldear mi mal carácter. Señor, yo no puedo frenar esta lengua. Esta lengua me hace pecar. Soy ligero para hablar, soy rápido para hablar, y Cristo hará en tu vida de acuerdo tú como lo pidas, porque Dios se mueve de acuerdo tú como tú le pides. No que Él te obedezca, sino que Él se mueve de acuerdo tú le dices. Y tú tienes que ser sincero con Dios. Sincero, sincero, significa sinceridad. Y Dios lo hace. ¿Cuántos orgullosos que van a una iglesia y tienen Biblia y son evangélicos? Dicen que son evangélicos, pero son orgullosos y amargados terribles. Mientras tú no reconozcas delante de Dios, te humilles delante de Dios, te arrodilles delante de Dios y digas, soy orgulloso, Cristo te cambiará. Cristo te amoldeará y tú tendrás que decirle a Dios, Señor, quita este corazón orgulloso, pon en mí un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón sensible a tu presencia. Crea en mí un espíritu afable, como lo dijo David a Dios, y Dios lo hizo. Para Dios no hay nada imposible, pero el hombre es el que tiene que dar el primer paso. Dios da el primer paso dándote el mensaje, dándote la palabra, advirtiéndote, llamándote, diciéndote y hablando tu condición, porque el hombre nunca quiere dar su brazo a torcer. Muchas veces el hombre no quiere reconocer, pero Dios te habla en esta hora que reconozcas. Si tú reconoces, Dios lo hace. Usted puede ver aquí en la palabra, dice que Saúl, profetizando, Saúl era un hombre alto de estatura, pero aquí se ve humilde, acá se le ve la humildad, acá se le ve la sencillez, acá se le ve siendo sincero con Dios. Pero si usted puede ver más adelante en la palabra, aquí en 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 23, la palabra de Dios dice, mire, dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios vino sobre Saúl, dice, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Qué le sucedía a Saúl? Saúl, por no obedecer a Dios, dice la Biblia, dice la palabra, que demonios, espíritu de parte de Dios le atormentaban a Saúl. Y por eso que Saúl, dice la Biblia, que era un hombre celoso, envidioso, egoísta, amargado, pendenciero. Quería asesinar y matarlo a David. Y David, cuando cantaba esos cánticos cristianos, esos cánticos espirituales, esos cánticos que vienen del mismo cielo, dice que ese hombre sentía paz. Así como amigo, amiga, que tú me escuchas, cuando escuchas música cristiana, que son del Espíritu, que son de santidad, que viene del cielo, por eso hay personas que dicen, cuando yo escucho esa música cristiana, siento tranquilidad, siento esa paz, siento algo hermoso dentro de mí. Es que eso es el Espíritu de Dios que calma tu alma. Pero cuando ya dejas de escuchar eso, te vuelves nuevamente a lo mismo. Vuelves a seguir siendo ese pendenciero, vuelves a ser amargado, te cargas, te duele la cabeza del estrés, tienes migraña y muchas cosas. Es que el Espíritu de Dios, cuando se canta esa alabanza, tienes tranquilidad, tienes sosiego, viene el refrigerio, viene la paz, viene la tranquilidad. Pero cuando se acaba de cantar, ya no lo escuchas, el Espíritu de Dios se va y viene el otro espíritu, el espíritu de Satanás, que atormenta al hombre, que aflige al hombre, que desespera al hombre, que hace que el hombre esté afligido, que el hombre esté cansado, cargado. Por eso usted puede ver el hombre que no está en el camino de Dios, que no tiene a Dios, vive cansado. Y por eso usted puede ver, muchas veces la persona dice, creo que últimamente estoy comiendo mucha grasa, creo que últimamente estoy comiendo mucha carne, mucha fritura, mucha comida chatarra. Vamos a cambiar la dieta porque ando cansado, me siento pesado. Es que no es la comida, es el pecado, es el pecado. Por eso usted ve muchos hombres y mujeres que no tienen a Jesucristo. ¿Qué es lo que hacen? Se van a un recreo campestre, se van a la playa, se van a un lugar alejado,
para escuchar solamente el cántico de las aves, que no quieren escuchar música de carros, ni música, nada. Se van ahí en un silencio total. Dice, relax. Es que no es eso. Es que tú tengas a Jesucristo en tu corazón, en tu vida y en tu alma, y tú seas el que te acerques a Jesús, y Jesús vendrá, porque su palabra dice que si un pecador se arrepiente, dice, en los cielos hay fiesta, pero su palabra dice que el que se acerca a Dios, Dios no lo rechaza, Él lo recibe, Él se acerca, pero el que reconoce, y dice la palabra que Él es Jehová Shalom, que Él es paz, que Él es bienaventuranza, que Él es gozo. Eso trae Jesús, pero tienes que acercarte a Jesucristo para que Jesús reine en tu vida y entonces puedas encontrar sosiego, puedas encontrar templanza, puedas encontrar paz, puedas encontrar amor, puedas encontrar fe, puedes encontrar esa necesidad que necesita tu alma, ese sosiego que necesita, esa paz, ese refrigerio que necesita tu alma. Por ejemplo, ahorita se está acercando el verano, pero se está adelantando. Verano comienza, ¿no?, en enero, pero ya estamos, el calor está adelantado y está quemando. Queremos refrescar este cuerpo físico, ¿qué hacemos? Una raspadilla, un marciano, algo helado para bajar la temperatura de este cuerpo físico que comienza a transpirar, ¿no? Eso es momentáneo nomás, pero en cambio ese refrigerio, ese enfriamiento que siente en tu cuerpo físico a través de una bebida helada, Cristo te lo hace, pero eterno, para siempre. Pero siempre y cuando tú no te apartes del camino de Jesucristo, sientes ese refrigerio. Es como es un refrigerio. Algo helado, o pones un ventilador y te refresca. O te vas y te das un baño con agua fría. Sientes fresco, te sientes despejado, ¿no? Eso, así de esa manera, algo similar es Dios, es su palabra. Por ejemplo, tú estás trabajando aquí, transpiras por el mismo trabajo, el mismo movimiento de la venta, el trabajo que estás, transpiras hasta que llegas a tu hogar y esa ropa se secó, pero tu cuerpo está de transpiración. Y esa transpiración, ¿qué hace en ti? Te hace sentirte cansado, te da sueño, te sientes pesado, pero darte un baño, vas a ver, darte un baño con champú, con ese jabón, un baño un rato echado ahí en el agua, refrescándote ahí, te levantas fresquito, sientes que se te va el cansancio, se te va todo, sientes esos momentos. La palabra de Dios es algo similar. Mientras tú no hagas como la mujer de flujo de sangre, diciendo, Jesús, yo me acerco a ti y tú me sanas, yo creo que tú lo puedes hacer. Es como tú fueras y te das un baño en agua fría. Tú tienes que darte cuenta que tu alma necesita el alimento espiritual. Es que es el alma que no es alimentada. Amigo y amiga que me escucha, tú trabajas todos los días, está bien, es el deber que tenemos que trabajar. Dar de comer a tu cuerpo 3 veces al día, está bien, porque el cuerpo tiene que ser alimentado. Pero tú lo alimentas a tu cuerpo físicamente, pero el alma también necesita el alimento. ¿Y qué alimento lo vas a dar? No es alimento físico. Al alma tienes que darle el alimento espiritual. Por eso que la palabra dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál es el alimento para el alma? La palabra, el espíritu, la oración, escuchar el mensaje, ir a su casa de oración todos los días, porque la palabra de Dios dice que nosotros debemos congregar a la casa de Dios, donde recibiremos bendición y vida eterna. Cuando la palabra de Dios dice que nosotros en la casa de Dios recibimos bendición y vida eterna, cuando habla de bendición, habla de la bendición espiritual que se recibe en la casa de oración, donde está el Espíritu de Dios, donde está su palabra, donde está su presencia. Ahí es el lugar. Es como tú, amigo. Tú quieres tomarte una cerveza, ¿qué haces? Te vas a una cantina, te pides cerveza, cigarro,
Donde tú estás, pides cerveza. ¿Para qué? Porque quieres embriagarte, quieres bailar. Ese es el pecado que te destruye. Pero es igual, tienes que ir a la casa de Dios, a la casa del pan, a la casa de la bendición, donde está Dios, donde está su espíritu. Tú vas a una peña, a una cantina, a un bar. ¿Qué encuentras? Cerveza, prostituta, mujeres raberas. Está Satanás, están sus demonios. Eso es lo que busca, eso es lo que encuentra el hombre. Y muchas veces el hombre no entiende, el hombre no se da cuenta, porque esa manera es lo que enseña. Hace la manera que se vive en el mundo. Por eso tú puedes ver, más tomas, más infeliz eres. Más adulteras y más amargado eres. Más practicas el adulterio y la fornicación y más infeliz eres. Porque la Biblia dice, el pecado llama a otro pecado. El pecado llama a otro pecado. Tú hoy día practicas un pecado y mañana practicas otro y cada día se acumula. Y se va acumulando, y se va acumulando, y se va acumulando. Por eso es que el hombre vive cansado. El hombre vive cansado y el hombre vive insatisfecho. ¿Cómo se da cuenta? ¿Sabe por qué viene la insatisfacción? Por el mismo pecado que carga al hombre. Que le embota sus ojos, que embota su mente, que lo enciega sus ojos, que le enciega su alma y lo tiene atado, encadenado y que no lo deja respirar, espiritualmente hablando. ¿Y cómo usted se da cuenta? La insatisfacción en el hombre. Vende y está amargo. No vende, está amargo. Y cuando más vende, está amargo, que estoy cansado, mucho vendí. Comió y no se sacia. Comió lo que quiso y se tuvo feo. Mucho picó, que mucho y pone pretexto. Es que ese es el pecado, no es la comida, no es el trabajo, es el pecado. Es el pecado que hace al hombre infeliz, insatisfecho. Estar descontento, está con una mujer y no está contento con ese. Quiere otra mujer y quiere otra mujer. Y está con una, y está con la más joven, y está con la más gordita, está con la flaquita y todavía está insatisfecho. ¿Y qué cosa quiere? Ahora quiere un homosexual, quiere un hombre. Y ya no, después no quiere un hombre, ya quiere un animal, quiere estar con animales. Por eso usted puede encontrar hoy día un montón de gente pervertida, dañada, descerebrada, destartalado por Satanás, violando a sus propias criaturas, violando a su sobrino, a su hermano, a su primo, a su nieto, violándolos. ¿Por qué? Porque el hombre vive insatisfecho. ¿Y por qué viene la insatisfacción? Por el pecado que destruye a los hombres. Por eso usted puede ver un hombre muchas veces flaquito, chatito, tiene una mujer altaza como de 1,90 m. Y no contento que tiene una mujeraza, está por ahí todavía buscando más mujeres. O encuentra a veces gordito con una flaquita. ¿Y qué hace? Todavía se va al prostíbulo, va por aquí, va por allá. Y total no está contento. ¿Por qué? Por la insatisfacción, por la infelicidad. Y eso el hombre no lo encuentra y no lo va a encontrar nunca en el mundo, en el pecado. El pecado cada día te lleva a la ruina, a la destrucción espiritual. Te lleva por el camino angosto, ancho. Te lleva a la perdición, te lleva a la condenación, te lleva al infierno. Ese es el camino de pecado. Por eso usted ve al hombre. El hombre escucha en la noticia, en los noticieros. Salen hombres a decir, ¿sabes qué? Para que no se contagien del SIDA, ten una sola mujer y ten un solo marido. Ya no tengas otro hombre y no estés con otra mujer. Pero ¿usted cree que el hombre escucha? ¿Usted cree que el hombre hace caso? Por eso usted puede ver, años atrás había poco enfermo de SIDA. Hoy en día usted supiera la cantidad de enfermos con SIDA. ¿Por qué? Porque el hombre no hace caso. No, ¿qué va a hacer? Mentira. Eso es algo psicológico, es algo de la mente, algo ahí. ¿No ves que el hombre va a engañar? ¿Para qué le dicen que no tenga para que tenga un solo marido, una sola mujer? Para que no se contagien del SIDA. Pero el hombre hace caso, no hace caso. ¿Cuándo hace caso? Cuando ya lo sacaron la prueba ELISA y le dicen, ¿sabe qué, señor? Tiene SIDA. Recién ahí reacciona. Recién ahí entiende. Usted puede ver en la Biblia
Dice la mujer que tenía flujo de sangre. Dice que mire, había gastado todo su dinero en los médicos. Y había estado enferma, 12 años enferma con esa enfermedad. 12 años y había gastado todo, se había quedado en la pobreza. Recién, cuando ya se había cansado de buscar todos los médicos y nadie lo sanaba, dice la Biblia, más bien le iba peor. Y se quedó en la pobreza, se quedó arrancada, se quedó en una miseria total. Recién corrió a buscar a Jesús para que Jesús lo sanara. Si ella hubiera ido antes, no hubiera pasado 12 años de dolor y tristeza y no se hubiera quedado en la bancarrota y no se hubiera quedado arruinada. Y Cristo lo hubiera bendecido, lo hubiera sanado y hubiera seguido su vida normal. Pero así es el hombre, todavía espera, está arrancado, espera pasar años sufriendo con una enfermedad, postrado en una silla de ruedas, con un paso para morirse, para que recién diga, quiero aceptar a Jesús. Llamen los hermanos, quiero que oren por mí, voy a aceptar a Jesús. ¿Y dónde está? En una silla de ruedas, sin una pierna o sin dos piernas, con una enfermedad muriéndose, arrancado, empobrecido, endeudado. Recién el hombre dice, llamen los hermanos, voy a acercar a Jesús, voy a aceptar. O si no, que ve que ya su hijo lo mataron, o que a su marido lo mataron, o que el marido lo dejó, o la mujer lo dejó, abandonado. Recién dice, voy a aceptar a Jesús. ¿Por qué esperar el último momento, amigo? Amiga, ¿por qué esperar el último momento? Si hoy tienes tu oportunidad, ¿por qué no aceptas a Jesús? ¿Por qué no aceptas a Jesucristo hoy? Y no esperes el último momento doloroso, triste, lamentable, en las cuales tú llegas en ese momento arrastrado, llorando, entristecido, destruido, desbaratado, para decir, Jesús, ven, ayúdame. Hoy, ahí donde tú estás, si tú haces como esta mujer, que dijo, si tocara solamente el manto de Jesús seré sana, ahí donde tú estás, si tú crees a la palabra, ahí donde tú estás, dile, Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Reconozco, Señor, que soy pecador. Reconozco que vivo una vida desordenada. Reconozco que vivo una vida disoluta. Reconozco, Señor, que muchas veces soy desobedienta a tu palabra y no quiero escuchar. Pero en esta hora vengo delante de ti. A mí, Señor, borra mi nombre de